Buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas políticas en el país. Hoy estamos con Daniel Carvajal, asambleísta departamental, uno de los jóvenes asambleístas departamentales, el poder de Oliva también en Bermejo. Cuéntanos un poco tu trayectoria política. Bueno, Jesús, primero, muy contento de estar en la entrevista. Nosotros iniciamos una trayectoria política prácticamente desde el 2007, desde el año 2007, donde incursionamos en la función pública, ¿no? En ese entonces, en la institución pública que ahora es la Subgobernación de Bermejo, como jefe de desarrollo productivo. De ahí nos ha permitido la experiencia, el contacto con la gente, poder básicamente entender qué es lo que queremos, qué es lo que queríamos hacia futuro, y una bonita experiencia, conocer la función pública, el saber de que desde la función pública puedes tomar algunas decisiones o puedes hacer algunas cosas que puedan influir en la gente de alguna manera, es muy interesante, ¿no? Posterior a aquello, me retiro de la función pública. He sido presidente de la Federación de Profesionales en Bermejo, donde también me ha permitido trabajar con varios sectores de los profesionales. Posterior a aquello, he tenido la suerte de acompañar en el movimiento cívico departamental junto a Valdemar Peralta como su vicepresidente en ese entonces. Y bueno, finalmente hemos entendido de que desde la actividad política podemos influir en la gente y influir en las decisiones que se puedan tomar, y finalmente es que soy candidato asambleísta departamental en las anteriores elecciones, acompañando un equipo que en su momento nos hemos planteado como un objetivo, como una meta a mediano plazo, recuperar primero el gobierno departamental para Tarija, un gobierno departamental que represente un cambio generacional en su momento. Y por supuesto que decidimos acompañar la candidatura del gobernador, ahora gobernador Adrián Oliva, y finalmente también mi persona desde la Asamblea Departamental. Por la configuración de la Asamblea Departamental ya prácticamente se sabía que iban a ser minoría. De todas formas, la bancada de UDA se ha roto. ¿Por qué se ha roto la bancada de UDA dentro de la Asamblea Departamental? Yo creo que la alianza que hemos constituido, primero, nace de una serie de partidos políticos, ¿no?, que se constituyen una alianza departamental que significa Unidad Departamental Autonomista, UDA, que hemos apuntado hacia un objetivo, ¿no?, hacia un objetivo de recuperar el gobierno departamental para Tarija, un gobierno departamental que más allá de responder a los intereses y a las demandas que exigía el departamento en su momento, yo creo que ha sido un gobierno departamental que ha tenido una labor más de servilismo ante el gobierno central, que finalmente ha derivado en la tragedia que hemos vivido en la mayor época de bonanza, en la época de mayor bonanza económica en el país, donde tuvo los ingresos más grandes de la historia, donde se podrían haber realizado varios cambios o políticas en el departamento que no se hicieron. Yo creo que desde ahí nosotros como una alianza hemos apuntado hacia un horizonte, hacia tal vez una mirada diferente de futuro, y finalmente han existido actores políticos que han decidido tal vez dar un paso a un costado, o estar a un costado de la vereda diferente, y bueno, no continuar con esta alianza, ¿no? Yo creo que han sido varios factores, tal vez uno de aquellos de la ruptura de esta alianza departamental, tal vez ha sido el no encontrar coincidencias con algunos actores políticos que han representado esta alianza en su momento. La agenda de la Asamblea está bastante copada para este final de legislatura. Una de las leyes pendientes o todavía por informar es la ley del 45%. ¿No va la ley del 45%? No, nosotros primero que representamos a una región que demanda el tratamiento de esta ley. Sin embargo, hay actores cívicos y políticos que demandan esta ley, ¿no?, que nacen desde el mismo
interior del movimiento al socialismo, y finalmente el movimiento al socialismo es quien rechaza esta ley. Recordemos de que el mismo presidente, el presidente del Estado, en un acto público, pidió a sus colaboradores o afines a su gobierno no tocar este tema, ¿no? Nosotros creemos que en un año muy electoralizado ya, se ha tomado una decisión por parte del gobierno no abordar este tema. Más allá de que sea una demanda, es una demanda obviamente de las regiones como Bermejo, Entre Ríos, Patcaya, Bermejo, la cual represento, que hemos planteado que los recursos se distribuyan de otra manera para las regiones productoras. Sin embargo, creo que esta ley está en la cancha hoy de la Asamblea y en la cancha del gobierno nacional, que tiene una decisión política, tal vez, de no agendar este proyecto de ley. Entonces yo creo que este momento hemos entrado en un periodo más eleccionario que va a ser todas las decisiones que se vayan a tomar y las leyes, el tratamiento de las leyes que se vayan a abordar en el interior de la Asamblea van a ser pues sujetas de mucho análisis y debate, ¿no? En el interior de la Asamblea. En cualquier caso, ¿sí cree que hace falta una redistribución de regalías? Pero yo creo que necesitamos comenzar mirando desde la forma en que se distribuye los recursos en el país. Recordemos de que esta ley se plantea desde una ley nacional y finalmente la misma Asamblea Plurinacional es quien tira la pelotita a la Asamblea Departamental, ¿no? Y finalmente se necesita trabajar partiendo desde un pacto que haya a nivel nacional, ¿no? La redistribución de las riquezas a nivel nacional. Recordemos que es uno de los pocos países, ¿no? en un periodo donde estamos queriendo profundizar en nuestra autonomía, que el gobierno nacional administra en este año el 89% de los recursos que llegan al país. Es decir, que las gobernaciones y municipios solamente administran el 11%. Entonces, ¿de qué autonomía estamos hablando cuando tenemos un gobierno que centraliza el poder, centraliza las decisiones, pero además un gobierno que ha entrado en un periodo ya tiene cierto descontento, desencanto por parte de la población y que ha comenzado a desesperarse para poder tomar algunas medidas que finalmente son centralistas, ¿no? Son centralistas desde el uso de los recursos. Hablábamos de la gobernabilidad del departamento antes, está también en la cancha la ley electoral. Bermejo, además, creo que es una de las que es perjudicada con el actual reparto. ¿Cuál es su posición respecto a las circunscripciones, ¿no? ¿Cómo hay que manejar esos aspectos? Bueno, yo creo que es una ley que ha sido postergada primero en la anterior legislatura, finalmente que ya se está agendando para su discusión y debate, y que finalmente va a marcar, la ley del régimen electoral va a marcar las reglas de juego para las próximas elecciones. Tenemos hoy una ley electoral, o nos hemos basado prácticamente a la anterior forma de elección de nuestras autoridades, que tiene muchos vacíos y se los tiene que discutir, se los tiene que mejorar. No puede ser que a estas alturas del siglo XXI estemos discutiendo cuáles son las responsabilidades o las atribuciones que tiene, por ejemplo, el gobernador del departamento ante un vacío en la designación de autoridades. Por ejemplo, no contamos con un gobernador que tenga un vicegobernador en este caso, por ejemplo. Es uno de los vacíos que se tiene que discutir. La distribución y la representación en los escaños es otro tema que se tiene que discutir, tomando en cuenta varios factores, ¿no? Hoy por hoy nos hemos copiado al modelo anterior de elecciones y, sin embargo, la ley electoral, del régimen electoral que se va a discutir en los próximos días va a marcar un paso muy importante para delimitar básicamente cuáles van a ser las reglas de juego en las próximas elecciones y más aún en una etapa muy electoralizada. Hay resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, hay informe de la OEP, pero la bancada del MAS sigue insistiendo en sus gobernadores. ¿Cuál es su posición respecto a la elección de sus gobernadores?
Bueno, los subgobernadores, lo mismo, lo indica la misma Constitución, no tienen cualidad gubernativa, más aún los subgobernadores dependen del gobierno departamental, ¿no? Y para tener gobernabilidad en este caso, yo creo que se debería respetar lo que dice la Constitución Política del Estado y se debería respetar lo que marca nuestro Estatuto Autonómico Departamental. Si bien es cierto, hemos tenido nosotros autoridades electas, subgobernadores electos en los 11 municipios y alcaldes electos, en estos últimos años prácticamente ha existido una dualidad de funciones. ¿Qué significa aquello? Que se han mal invertido los recursos. Teníamos alcaldes en algunos casos y subgobernadores que presentaban proyectos similares y generalmente eran aprobados y había una competencia entre quién ejecuta más recursos en la época de bonanza. Proyectos productivos, hemos tenido un montón de claros ejemplos que prácticamente las competencias eran usurpadas por los subgobernadores, quienes haciendo el ejercicio democrático han sido electos, pero prácticamente han manejado más recursos incluso que los mismos gobiernos municipales. Un solo ejemplo, en el caso solamente de Bermejo, de la región al cual represento, en los últimos 8 años, solamente la subgobernación de Bermejo ha administrado casi 1.000 millones de bolivianos. 1.000 millones de bolivianos que han significado incluso mayor cantidad de recursos que han administrado otras subgobernaciones, otros municipios como Yacuiba, Villamontes en este caso. Ahora, el problema es la falta de planificación. No hemos visto que ha existido una planificación entre el Ejecutivo Departamental y los Ejecutivos regionales en este caso, justamente por la dualidad de funciones que existía con los municipios, pero además por la bonanza económica que hemos vivido en su momento. Ese es un grave problema que se ha heredado de la anterior gestión y que finalmente nos ha tocado, digo nos ha tocado porque yo me siento parte de esta generación política que hemos acompañado desde un principio todo un movimiento para que finalmente el gobernador pueda ser gobernador hoy en día. Digo nos ha tocado porque le ha tocado al gobernador enfrentar esta dura herencia, esta herencia que ha derivado en obras, grandes obras, ¿no? Monumentos, obras grandísimas que finalmente han sido mal invertidos, proyectos tan grandes o con el uso de muchos recursos que finalmente siguen paralizados y no han cumplido la labor social por los cuales han sido concebidos o han sido creados. Hablemos un poco de Bermejo porque es un municipio especialmente vulnerable, crisis por la caída de ingresos, crisis por la crisis argentina en el comercio, problemas en YAPSA que ya parece que se vuelve recurrente. ¿Cómo está Bermejo y cómo se están superando sobre todo esos casos? Nosotros lo miramos a Bermejo, primero, Bermejo hace muchos años atrás fue uno de los motores de la economía del departamento, ¿no? Recordemos, antes de la era del gas, con su ingenio azucarero, Bermejo ha generado muchas fuentes de empleo y ha generado un movimiento económico interesante en todo el departamento. Pero además de ser Bermejo la región donde se ha descubierto el primer pozo petrolero. Más allá de aquello, yo creo que Bermejo, los bermejeños, vemos con una mirada esperanzadora hacia el futuro, porque creemos de que tenemos que depositar todas nuestras esperanzas en la planificación que se haga de a partir de ahora en cómo vamos a invertir nuestros recursos. Lastimosamente, cae el peso argentino, ¿no? El dólar aumenta considerablemente en la Argentina, el ingenio tiene problemas muy graves, que está prácticamente sobreviviendo hace un par de años atrás con mucho esfuerzo. Y tenemos el tercer problema que no ha habido una planificación en la inversión de los recursos durante los últimos años. La bonanza económica ha pasado, pero seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace muchos años atrás. Seguimos teniendo problemas en el agua.
No puede ser que en los últimos 8 años hayan pasado más de 1.000 millones de bolivianos y que sigamos discutiendo el tema de agua y que los bermejeños tengan que tomar agua o agarrar agua desde un chorro de agua. ¿No? No podemos concebir de que tengamos que discutir esos temas en este tiempo, cuando pasó toda esa bonanza. Entonces, Bermejo todavía es una tierra con mucho potencial productivo. Lo vemos con una mirada esperanzadora todavía al área productiva, la producción de cítricos, por ejemplo, a pesar de que se ha intentado generar industria, no ha sido la planificación y la propuesta que se manda en ese momento, no ha sido de la mejor. Tenemos una planta de cítricos que construyen con grandes cantidades de recursos, pero se olvidan de la instalación de los servicios básicos, por ejemplo. ¿No? Y esto pasa porque no ha existido esa planificación. Ahora, creo que desde la Asamblea debemos contribuir de alguna manera. Junto al Ejecutivo tiene que existir una coordinación para que podamos mirar hacia adelante y ver cómo solucionamos este problema. Hay una ley, la ley de alianza públicos y privadas, por ejemplo. Esta ley, desde la comisión en que estoy, la Comisión de Economía y Finanzas, ya lo hemos aprobado, tenemos un informe positivo y espero de que se pueda ya aprobar en el Pleno de la Asamblea. ¿Qué va a permitir esto? Esto va a permitir de que exista también la inversión privada acompañado de la pública. En la historia hemos visto de que ninguna empresa que ha sido administrada solamente por el Estado ha sido exitosa. Se necesita compartir experiencias con los privados. Los privados tal vez pueden también inyectar recursos, pero además compartir experiencias. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a trabajar en eso. ¿Cómo generamos nuevas oportunidades de empleo con una mirada diferente, tomando en cuenta al sector privado y también al Estado? Cada cual con su parte y finalmente construir este nuevo modelo económico que queremos, que deriva básicamente en la gerencia, en la creación de empleos, pero que vayan más allá de la dependencia que tenemos aún del gas. No hemos generado las condiciones necesarias, tal vez durante todo este tiempo, no se han generado las condiciones necesarias durante los años que han pasado de bonanza, a pesar que ahora, con esta nueva propuesta, se pretende buscar aquello. Un solo claro ejemplo que yo le doy, el FOPET, por ejemplo, ¿no? El FOPET es un ejemplo de eso, una alianza entre privados y lo público. Generar oportunidades para que las personas tengan una herramienta de trabajo, tengan mejores condiciones para mejorar su herramienta de trabajo y no así necesariamente ser parte de un programa asistencialista que finalmente no es sostenible con el tiempo. Un ejemplo como lo que ha sido el ProSol, ¿no? Comienza en su momento en la mejor bonanza que se recibía 6.000 bolivianos por familia y finalmente termina reducido en el último, pero cuando nos ponemos a revisar los antecedentes históricos del ProSol, no han cumplido la labor social por las cuales han sido creados. Pero además, ahora cuando se termina la bonanza económica, ya se termina reduciendo el monto. Lo contrario propone el FOPET, que este monto que inicia con 20 millones de bolivianos y hasta la actualidad ya tiene 40, que vaya aumentando y con el tiempo sea 60, 80 y tal vez mucho más, y que sea un fondo rotatorio que pueda sostenerse en el tiempo y que finalmente dé el apoyo real a la pública. Porque la gente no quiere que lo regalen cosas, la gente muchas veces quiere que lo ayuden a generar su actividad comercial. Se ha anunciado un nuevo ingenio que en principio son los cañeros los que van a llevar el peso. ¿Esa es una solución para Bermejo, para su productividad, para su empleo? Yo creo que nosotros tenemos una industria en Bermejo, ¿no? Que está con muchos problemas y toda ayuda o todo intento de mejorar la economía o generar mayores oportunidades a la gente son bienvenidos, pero lastimosamente estas promesas se vienen anunciando desde hace mucho tiempo atrás, nunca se han hecho realidad.
tenemos un ingenio que prácticamente está por colapsar y que finalmente necesita el sostén, el apoyo y la intervención tal vez del gobierno, pero necesita dinero, necesita recursos, ¿no? Y esto finalmente yo creo que se va a poder concretar cuando el gobierno realmente ponga los ojos en Bermejo y pueda también ayudar económicamente a esta región que hoy necesita bastante el apoyo del gobierno. Hablando un poco de los líderes en Bermejo opuestos a su partido, ¿cómo valora la gestión de Neverberg? Bueno, yo creo que ha sido autoridad prácticamente los últimos 25 años, ¿no? Ha tenido la oportunidad de ser autoridad desde varios escenarios, ha sido alcalde, ha sido diputado, ha sido concejal, su ejecutivo seccional, ahora su gobernador. Tuvo su oportunidad de poder hacer que las cosas cambien en Bermejo, en la época de menos plata y en la época de mayor bonanza de la historia del departamento de Tarija. Sin embargo, hemos visto que los recursos han llegado, se han administrado grandes cantidades de recursos, pero finalmente no han cambiado las cosas, ¿no? Yo creo que existe un cierto desencanto por la gente, por todo lo que se ha prometido en su momento, con toda la bonanza, y finalmente no se ha podido solucionar los problemas que realmente la gente necesita. Creo que lo que Bermejo, el departamento, los demás municipios plantean ahora es que pueda existir un cambio generacional. Yo creo que este cambio generacional debe ir acompañado también con parte de la experiencia que tienen muchas personas. Sin embargo, replantear la forma de cómo hacemos política, primero con una planificación muy clara, ¿no? Y segundo, generando un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Acompañado con lo privado, ¿no? Un poco lo propio con el alcalde del Fort Burgos, sí es otro cambio generacional. Un poco, ¿cómo valora la gestión del alcalde? Bueno, yo creo que el alcalde está más preocupado ahora de terminar su gestión, como terminar porque tiene que terminar un ciclo de su gestión y cómo congeniarse más con el gobierno, más allá de cómo enamora a su pueblo, a su electorado, a la población, quien ha depositado su confianza en su momento por estas autoridades, ¿no? Y te digo, en el caso de el alcalde y el subgobernador Never Vega, están más preocupados de cómo quedar bien ante el gobierno central, ante las demandas que tiene la región, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que podamos identificar claramente cuáles son las necesidades, las falencias que tenemos en nuestra región por parte de nuestras autoridades y finalmente tratar de buscar soluciones concretas a cada reclamo, a cada demanda que tiene la población en Bermejo, ¿no? Finalmente hemos visto la danza de millones que han pasado y hemos visto muchos hechos de corrupción que se han dado y que finalmente están ahí estancados. Todas las demandas, las denuncias que se han presentado finalmente no han sido concretadas. Hemos entrado en un momento donde creo que el gobierno central ha entrado a un momento diferente, donde incluso el momento de desesperación para mantenerse en el poder o para seguir generando ese encanto ante la población ha llegado al extremo de desconocer la misma voluntad popular de la población, la misma voluntad popular del ciudadano, y que finalmente un gobierno que trata de no solamente desconocer aquello, sino que acaparar otros poderes, ¿no? Existiendo cierta intromisión en los mismos poderes del Estado, hablo del judicial, hablo del órgano electoral, entre otros. Queda ya menos de un año para tomar posiciones para las elecciones 2020.
está cómodo como asambleísta, lo vamos a ver pugnando por algún cargo ejecutivo. ¿Tiene pensado seguir, retirarse de la política tal vez? Bueno, yo creo que en la política hemos encontrado una forma de llegar a la gente y hacer que, de alguna manera, que las cosas cambien, ¿no? Yo creo que las decisiones que uno toma en su vida o las decisiones que te pueden marcar el cambio de algunas cosas que puedan ocurrir en el tema político, pasan por las decisiones ejecutivas. Nosotros queremos buscar cambios trascendentales. Mi persona se ha dedicado este tiempo de mi gestión, y lo que queda de la gestión me voy a dedicar a poder, primero, escuchar cuáles son, escuchar y poder dar soluciones y plantear soluciones concretas para cada demanda que tiene la región, en este caso de mi pueblo, que es Bermejo, ¿no?, de la cual represento. Sin embargo, Daniel Carvajal ha encontrado, primero, que va a continuar en la actividad política, acompañando de un bloque que represente este cambio que hemos planteado, este cambio generacional con una mirada diferente hacia el futuro, ¿no? Es decir, acompañado, como le digo, de la actividad privada, respetando las normas, respetando las leyes y finalmente escuchando a la gente, ¿no?, que es lo que todos queremos, ¿no? Es escuchar a la gente y finalmente poder buscar una alternativa de solución a cada problema que tenemos, que en este momento son los servicios básicos, fundamentalmente son los servicios básicos. Gracias. Gracias. También lo volveremos a ver. Gracias.